Bueno, señoras, hablemos de nosotras. ¿Cuántas de ustedes a lo mejor sienten que tienen ese vientre totalmente inflamado, una presión aquí en la parte inferior? Algunas pueden pensar, uy, ¿será que tengo ganas de orinar, pero no me sale? ¿O será que tengo realmente algún problema con los ovarios? ¿O será que es el estómago o el intestino? Esa es la pregunta que muchas nos hacemos cuando tenemos estos síntomas. Y por eso hoy vamos a examinarlos de la mano del doctor. Y el doctor, por supuesto, nos acompaña el día de hoy, el doctor Villalobos. Doctor, muy buenos días. Un placer siempre tenerlo aquí en nuestra casa. Gracias, Patricia, y gracias a la familia de Giros por invitarme. Doctor, ¿qué es lo que ocasiona esa inflamación y esos síntomas de los cuales hablaba? Uy, mire, hablar de dolor pélvico es como destapar la caja de Pandora, puede ser cualquier cosa. Y te digo puede ser cualquier cosa porque la cantidad de órganos que hay en una zona muy reducida hace que cualquiera de ellos pueda producir síntomas que se parecen mucho entre sí. Entonces, hacer la diferencia y el origen del dolor es una tarea que requiere de una muy buena intervención médica. Es decir, para poder identificar cuál es la causa del dolor se requiere primero una muy buena historia clínica para tratar de identificar cuáles son los síntomas que la paciente tiene y cómo ir correlacionándolos. Muchas veces necesitamos apoyarnos en exámenes de laboratorio, puede ser exámenes de sangre, exámenes de orina, y con mucha frecuencia también necesitamos apoyarnos en exámenes de gabinete, como por ejemplo ultrasonido o incluso un TAC pélvico. Entonces, el origen del dolor no es tan sencillo, y no es tan sencillo porque en la pelvis confluyen una gran cantidad de órganos que al tener problema dan síntomas muy similares entre sí. Entonces, diferenciarlo a veces no es tan sencillo. Ahora, doctor, quiero aprovechar para invitar a todas nuestras amigas allá en casa. Tienen a su disposición el 88820606, el WhatsApp, para todas las consultas que tenga, porque voy a evacuarlas con el doctor el día de hoy. Doctor, cuando uno siente, ¿verdad? Esa pesadez en el bajo vientre, que siente un peso aquí, esa presión, ¿qué puede estar provocándolo? Bueno, déjame aclarar algunas cosas primero antes de contestarte bien la pregunta. Bien, bien. Como les dije anteriormente, confluyen a nivel pélvico una gran cantidad de órganos en una zona muy pequeña. Y todos esos órganos eventualmente podrían producir algún problema cuyos síntomas se asemejan mucho. Y si podemos tratar de imaginarnos como de afuera hacia adentro, qué es lo que puede estar pasando, digamos, desde piel, desde la pared anterior hasta la pared posterior de abdomen, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué hay ahí? Bueno, tan superficial como en la piel, a nivel inguinal puede ocurrir que haya un defecto en el canal inguinal, haya una hernia inguinal, por ahí protruye el intestino delgado cuando se hacen esfuerzos de pujo y eso produce dolor y sensación de incomodidad a nivel inguinal. Cuando se hace algún esfuerzo de pujo, cuando se hace algún esfuerzo físico, ejercicios, duele la región inguinal y perfectamente podría ser una hernia a ese nivel. Okay. Puede ser que el problema no sea así, sino que sean en órganos de cavidad pélvica. En órganos de cavidad pélvica me refiero en primer lugar a la vejiga. La vejiga está ubicada dentro de la jaula ósea pélvica y el dolor que produce una infección urinaria se puede confundir con muchas cosas. Se pueden confundir con una infección pélvica de otro origen, se puede confundir con una colitis, se puede confundir con muchas... Hay síntomas específicos que más o menos te van orientando, pero una posibilidad de pensar es, bueno, una hernia, más para adentro, una infección en vejiga o en los ureteros, que son los conductos que comunican el riñón con la vejiga, que a nivel ya pélvico podrían producir una piedrita o algo, un dolor pélvico severo. Pero vean ustedes la cantidad de intestino delgado que hay también a nivel pélvico. Sí, muchísimo. Y también vean ustedes, vamos a pasar acá para ver, aprovechar otra imagen que vi que está aquí. Ahí está. La siguiente me gusta más. O la anterior, más bien. Déjame ver si la Ajá. anterior. Esta Esa, es. ajá. Esto en naranja es el intestino grueso, es el colon. Y esto es el intestino delgado. El intestino delgado son 9 metros. Sí, qué increíble. El intestino grueso es 1,5 metros. Pero la disposición anatómica del intestino grueso hace que la parte final del intestino grueso esté a nivel pélvico, detrás del útero, que es el colon sigmoides. Cuando hay una inflamación de colon sigmoides, el dolor pélvico es muy difícil de diferenciar de cualquier otro porque está en la misma zona, que es una zona pequeña. Esta parte final del intestino grueso, del colon, es lo que puede producir esa sensación a veces de distensión, de gas, de estreñimiento, de sensación de pesantez, de disconfort abdominal. Perfectamente puede ser un cuadro inflamatorio de intestino grueso, de la parte distal, la parte final del colon.
Entonces, como te decía al principio, hay mucha cantidad de órganos en una zona muy pequeña y los síntomas a veces no son tan fáciles de diferenciar. Eso exactamente le iba a preguntar, porque si es tan fácil, ¿verdad?, que confundamos lo que está en los intestinos, el colon, con, digamos, los ovarios o la vejiga, A eso doctor. voy. ¿Cómo podríamos hacer entonces la diferenciación? Mire, la otra cosa que te quería decir, bueno, hablamos de vejiga, hablamos de intestino delgado, hablamos de intestino grueso, pero no hemos hablado de útero, ni hemos hablado de trompas, ni hemos hablado de ovarios. Curiosamente, el término "me duelen los ovarios" es un término que generalmente es muy mal empleado porque el ovario no duele a menos Sí, que tenga un quiste, sí. o que tenga un quiste hemorrágico, un quiste grande, pero el ovario no duele, duele cuando ovula un poquito, pero el dolor de ovario normalmente la mujer se refiere al dolor del útero. Cuando baja la regla, que duele la parte pélvica, es el útero el que está doliendo. Entonces, a nivel pélvico, a nivel de genitales femeninos, ¿qué puede doler? Puede doler el útero. Eso se llama una dismenorrea primaria, que es cuando hay un dolor asociado a la menstruación por espasmos fuertes del músculo uterino, que es lo que la mujer le llama dolor de ovarios, que no es el ovario, es el útero. Pero también el dolor puede ser producido por una infección en las trompas, que se llama una salpingitis o una enfermedad pélvica inflamatoria, producido por bacterias que colonizan el cuello del útero, ascienden por el cuerpo uterino y colonizan las trompas de falopio, y eso genera muchísimo dolor. Si eso se complica, puede ser un absceso pélvico, un acúmulo de pus en las trompas, y eso produce muchísimo dolor. Si ya no es un asunto infeccioso, también el ovario, te decía, puede doler. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un quiste en el ovario, un quiste hemorrágico de cuerpo amarillo, o cualquier otra patología ovárica distensiva que produzca dolor. Doctor, a propósito de dolor, justamente doña María nos escribe y nos dice que ella tiene la cesárea, la cicatriz de la cesárea, y que le duele muchísimo en esa zona, pero ella apunta a que no es la herida, es adentro donde le duele. Acuérdese que cuando uno hace una incisión para entrar a la cavidad abdominal, son 7 capas que uno abre para poder llegar hasta la cavidad uterina y sacar al bebé. Uno abre piel, después viene la grasa, después viene la fascia, que es un tejido que recubre el músculo, después viene la capa muscular, después viene el plano del peritoneo y ya entraste a cavidad abdominal. Todas esas suturas, todas esas zonas de apertura tienen que ser suturadas de nuevo hacia afuera. Cada una de ellas establece una cicatriz. Entonces puede ser que efectivamente no sea un dolor de la cicatriz de piel, pero sí que sea un dolor a nivel de peritoneo o a nivel de cicatrices en fascia o en músculo que le estén provocando dolor. Entonces no necesariamente la piel lo que duele, y no es la única cicatriz que tiene, hay 7 para abajo. Híjole, sí. Entonces puede ser que efectivamente sea o un cuadro de adherencias, que es inflamación y se pega el epiplón a la parte interna de la pared abdominal, en la zona, para cubrir la zona de la cicatriz, que le puede estar generando dolor. Y entre más cirugías se hagan, más posibilidad de adherencias hay y más posibilidad de dolor residual hay. Doctor, Caro también nos escribe y nos dice que ella tiene muy inflamado, ¿verdad? Aquí la pelvis o el vientre bajo, pero no le duele, pero sí le duelen los pechos. Mire, a veces esos dolores sí son cíclicos, pero te digo, es que para poder establecer el origen del dolor hay que hacer una muy buena historia clínica, hay que hacer una muy buena semiología del dolor. Y generalmente es el mismo paciente, cuando te cuenta las características del dolor, que te da la luz hacia dónde viene el problema. Si el problema que tiene de dolor de busto es cíclico, es premenstrual, bajando la regla se quita el dolor de busto, pasa una semana, semana y media sin dolor, vuelve a tener dolor, inflamación de vientre, etcétera, eso es producido por la progesterona, que es la hormona que se produce en el ovario después de la ovulación, que tiende a congestionar la mama en forma premenstrual. La mama a veces se inflama mucho, duele mucho, y además la progesterona altera el movimiento peristáltico del intestino, y las personas que tienen cierta predisposición a esto hacen colitis, un trastorno de motilidad intestinal, que acumulan gas, les da dolor de colon, dolor espasmódico, se distienden, y entonces se distienden y le da dolor de mamas, baja la regla y se le quita todo. Generalmente es un asunto disfuncional, no es un asunto orgánico. ¿Verdad? Entonces, como te digo, hay que tener el cuadro completo. Hay que tener el cuadro completo porque, como te digo, en un espacio tan pequeño confluyen tantas cosas, no solamente anatómicas, sino también hormonales. Porque la funcionabilidad del ovario y su producción hormonal impacta
a diferentes niveles. Sí, Impacta claro. también en la motilidad intestinal, impacta también en el acúmulo de gases a nivel intestinal, cambia el carácter de la mujer, duelen las mamas, etcétera. Y quizá ahí es apropiada justamente la consulta de doña María, ahora que usted habló de las hormonas, la motilidad, porque ella dice que tiene esta parte del vientre súper inflamado, no puede usar nada tallado, porque dice que es imposible cerrarse ninguna ropa, pero que además todo lo que come le cae mal. ¿Puede Sí, haber eso, relación, digamos? Totalmente, o sea, totalmente. Más bien podría ser que el cuadro de ella no sea ginecológico, sino que sea gastrointestinal. Hay otro tema importante que no hemos tocado, que es otro sitio importante de dolor y que generalmente pasa desapercibido y que es muy importante tenerlo en mente, que es la endometriosis. Ah, sí. Porque la endometriosis es la presencia de tejido de endometrio que está implantado dentro del útero, implantado por fuera del útero, en las paredes abdominales, sobre el intestino, y cíclicamente produce dolor pélvico. Mucho dolor cuando baja la regla, mucha inflamación, produce dolor a la hora de tener relaciones sexuales y es la principal causa de infertilidad. Entonces, a veces estos dolores enmascaran, o no enmascaran, es la punta del iceberg que hay una señal de que hay alguna patología pélvica por debajo, subyacente, que es de mayor magnitud y que no la estamos viendo. Y la endometriosis es un muy buen ejemplo de eso. Ahora, ve qué cosa más curiosa. Doña Marta, que nos escribe desde la isla de Chira. Wow, ¡Qué qué lindo! bonito. Un saludo muy especial para todos por allá. Y ella nos dice que ella amanece muy bien, perfecta, pero a medida que pasa el día, dice que esto se le va inflamando. Y es a diario, doctor. Hay mucha patología de tracto gastrointestinal que se manifiesta así. Pueden ser que sea un trastorno disfuncional o que sea cierta alergia alimentaria. Y para eso yo sí creo es muy importante, porque esos síntomas suenan más a un problema de tracto gastrointestinal que ginecológico. Ahí es muy importante que la vea un gastroenterólogo y que le hagan pruebas de alergias alimentarias. A veces alergias a gluten, alergias a algún tipo de alimento, puede producir disfunción en la motilidad intestinal, acúmulo de gases, dolor, sensación de abotagamiento, a veces despeños diarreicos o ciclos de diarrea y estreñimiento que están muy en relación más con una alergia alimentaria, con una patología del tracto gastrointestinal que con un problema puramente ginecológico. Bien, tenemos otro mensaje. Qué curioso, hoy nos han escrito todas las Marías. María también nos dice que ella le quitaron el ovario derecho justamente hace como 5 meses, pero resulta que hace un par de meses o 3 meses empezó como con un dolor. Si bien es cierto, usted dice, doctor, que bueno, no hay ovario además, pero entonces será, esto se le está inflamando y mucha gente le está diciendo que eventualmente puede ser el colon. Puede ser el colon o pueden ser adherencias secundarias a la cirugía. operación. Sí, en ocasiones, y eso no es algo que sea infrecuente, cada vez que usted invade cavidad abdominal para una cirugía, existe la posibilidad de la formación de adherencias. Adherencias es una cicatriz, un proceso cicatrizal de la parte interna del abdomen, en donde a consecuencia de un proceso quirúrgico se empiezan a producir cicatrices que son áreas fibrosas que pueden unir la zona operada al intestino o a la pared abdominal y traccionan el intestino y a veces eso puede producir mucho dolor. Efectivamente, si el dolor es de tipo espasmódico, si asocia distensión, si es exactamente en el sitio de la operación, perfectamente por el tiempo que ha pasado podrían ser secuelas de la misma cirugía y ser un cuadro de formación de adherencias. El problema de la resolución de las adherencias es que la única forma de resolverlas es operando. Eso es lo que le iba a preguntar, Lo que ¿no pasa se es ve que de otra forma? Claro, no se ve. Y el problema es que si vos operás, entre más habrás, más cicatriz, más adherencias haces. Entonces, en estos casos, la vía correcta de abordaje es a través de una laparoscopía. Es una operación mínimamente invasiva en donde no metes manos, sino que lo que metes es una cámara, con un telescopio con una cámara de televisión y a través de un par de puertos pequeños metes pinzas. Eso genera una respuesta inflamatoria menor y a través de esas pinzas vos podés cortar, separar adherencias sin el riesgo de que se vayan a formar más después de esa intervención. Bien, tenemos otra consulta y es de Stephanie, que nos dice que hace aproximadamente 1 año la operaron para no tener bebés y hoy por hoy se le está inflamando y doliendo mucho la parte de aquí inferior derecha, doctor. Sí, eventualmente, mire, el antecedente quirúrgico de cualquier tipo de cirugía que se haga a nivel abdominal o pélvico siempre corre el riesgo de la formación de adherencias. Obviamente es un diagnóstico de exclusión. ¿Okay? Primero hay que descartar que no haya ningún otro problema. A veces se puede hacer una operación de cortar los tubos en la que se hace una técnica que se llama fimbriectomía
y entonces puede que usted al quitar la parte final de la trompa empiece a acumular líquido, la trompa en su interior y forme un hidrosalpinx y se ve como una salchicha grande y eso genera dolor. Entonces, habría que ver, como te digo, la formación de adherencias es un diagnóstico de exclusión cuando usted ya ha evacuado todas las posibilidades diagnósticas. Y en última instancia, si el dolor es persistente y usted no encuentra un hidrosalpinx o no encuentra ninguna cosa y piensa que son adherencias, el abordaje, si el dolor es importante, definitivamente es laparoscópico. Doctor, Tatiana también nos escribe y nos dice que a ella le quitaron un ovario, pero resulta que a ella se le estaba inflamando mucho en la parte inferior, le hicieron algunos exámenes, encontraron el útero muy inflamado. Ajá. ¿Esto por qué? ¿A qué se podría deber? La causa más frecuente de dolor uterino no asociado a la menstruación es una cosa que se llama adenomiosis uterina. La adenomiosis uterina es cuando la mujer ya ha tenido hijos, en los partos o en las cesáreas, o cualquier tipo de parto, ya sea vaginal o cesárea, puede haber irrupción del tejido del endometrio que tapiza la pared interna del útero hacia el músculo uterino. Lo invade. Eso se llama una adenomiosis. Eso genera una respuesta inflamatoria en el músculo queda grueso, hipertrófico y muy sensible. Cuando usted lo palpa, cuando usted lo examina y lo toca, el útero es exquisitamente doloroso. Sobre todo en la parte posterior y arriba del útero es donde más cantidad de islotes de adenomiosis puede haber. Entonces, eventualmente podría ser que lo que ella le esté doliendo sea una hipertrofia uterina secundaria a una adenomiosis. Lo que estoy hablando, que parece hablar en chino, eso le iba a decir. es simple y sencillamente que el útero tiene esa invasión del endometrio, se hizo el músculo grandote, se inflamó y por eso duele. Entonces, habría que definir si realmente es esa la causa. Doctor, Elena nos consulta y pareciera que hay muchas consultas similares, ¿verdad? Porque dice que a ella le duele, digamos, como la pancita, pero más abajo, se le inflama y que, ¿verdad? Entonces ella no sabe que si es la pancita o el estómago, o más bien hacia abajo, hacia el útero ovarios, pero además cuando se toca, el dolor es tremendo. Sí. Generalmente, bueno, vamos a ver, cuando uno hace un diagnóstico diferencial de un dolor focalizado ahí a mano derecha, en la parte inferior derecha, que es donde está el apéndice, ¿verdad? Que no estoy hablando que sea un apendicitis, es otro cuadro completamente diferente. Sí. Uno tiene que hacer diagnósticos diferenciales importantes en básicamente si es un problema de ovario y útero y trompa derecha, perdón, o si es un problema a nivel intestinal, que generalmente ahí es donde más afecta el colon ascendente. Entonces, normalmente cuando el dolor se asocia a distensión, a producción excesiva de gases, a trastornos en el hábito intestinal, generalmente debido a una situación de estrés o alguna situación de una dieta inadecuada, etcétera, uno piensa más en una causa de tipo intestinal. Sin embargo, siempre hay que descartar que no haya nada ovárico. Es decir, hay que hacer un tacto vaginal, tocar específicamente el ovario, el útero y el otro ovario del otro lado para ver si hay alguna sensación dolorosa o se palpa alguna masa, complementarlo con un ultrasonido y si todo está normal, si el ultrasonido está perfecto y es un dolor muy focalizado hacia donde está el colon ascendente, muy probablemente se trate de una colitis o alguna otra cosa más como un divertículo o alguna cosa orgánica. Entonces, en esos casos siempre tiene que ser evaluada por un gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con el diagnóstico de algo que es disfuncional sin haber descartado primero todo lo que sea orgánico. Puede ser que tenga un divertículo, puede ser que tenga una brida, puede ser que tenga alguna otra cosa intestinal que por estar diciendo es una colitis, no se la ven. Acuérdense que el diagnóstico de colitis es un diagnóstico de exclusión. O sea, no es lo primero que uno tiene que pensar. Todo trastorno disfuncional es un diagnóstico de exclusión. Primero hay que descartar cosas orgánicas que realmente estén provocando el problema. Doctor Alejandro Villalobos, como siempre, muchísimas gracias. Amigas, gracias por todas las preguntas. Doctor, quedaron muchas, así que dejamos la cita para la próxima y para poder evacuar todas estas dudas de nuestras Encantado, televidentes. cada vez que tengan gusto de invitarme, aquí estaré. Muchísimas gracias a ustedes.